la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 22: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Siéntese, por favor. La palabra de Dios es tan clara y es muy específica. Seguimos mirando la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos. Ya estamos en la parte final del capítulo 8 y ya pasamos meditando en el primer sacrificio, que fue un becerro. El segundo sacrificio, que fue un carnero. Y el tercer sacrificio para la ceremonia de consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos también era un carnero. Por eso el versículo 28 dice: después hizo que trajeran el otro carnero, dando a entender que previamente ya había sido sacrificado un carnero. El carnero anterior que se menciona aquí en este contexto fue el carnero del holocausto. Ahora tenemos un segundo carnero que se menciona específicamente en esta parte de la Biblia y se le llama el carnero de las consagraciones. ¿Qué significa esto? Que este carnero tenía que ser sacrificado por Aarón y sus hijos. Este carnero tenía que ver exclusivamente con Aarón y con sus hijos, porque ellos serían consagrados al sacerdocio. La palabra consagrar significa apartar para un uso exclusivo. En este caso, cuando la Biblia dice consagrar o consagrarse a Dios, significa que aquel o aquella persona o aquel objeto va a ser de uso dedicado a Dios. Aarón y sus hijos serían consagrados como sacerdotes para que ministraran, para que fueran siervos de Dios, ministros de Dios, servidores de Dios. Y para ello, hermanos, tenía que haber un sacrificio de un carnero que tenía que ver exclusivamente con su ministerio, con su consagración. Este carnero también representa a Cristo. Los que no estuvieron en los miércoles pasados, les comentaba yo que el carnero representa a Cristo por la fuerza, ya que el carnero es un animal fuerte. La fuerza de este animal está en la cabeza y encaja perfectamente con el simbolismo de la persona del Señor Jesucristo. Por ello, a manera de figura, se le llamó el carnero de las consagraciones, representando a Cristo. Y este carnero fue ofrecido como una ofrenda de santificación para la consagración de Aarón y de sus hijos al sacerdocio. Por ello se menciona la persona de Aarón, se mencionan sus hijos. Y también cabe resaltar que también en este tercer animal que era o que fue sacrificado, también ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Esto ya lo expliqué, lo voy a volver a repetir de una manera así rápida. Poner las manos sobre la cabeza del carnero significa, hermanos, que estaban depositando, transfiriendo sus acciones pecaminosas sobre ese animal que iba a ser sacrificado, ese animalito destinado al sacrificio. Ellos serían consagrados por la muerte de un animalito, hermanos, inocente, que llevaría simbólicamente el pecado de Aarón y de sus hijos. En la palabra, las manos representan acciones. Que pusieran las manos sobre la cabeza del carnero, estaban representando, hermanos, que estaban depositando sus acciones pecaminosas para que el animal fuera sacrificado
por ellos. Un carnero fue sacrificado como ofrenda de consagración sacerdotal. Esto es sombra y figura de una realidad espiritual. El carnero es Cristo. Su muerte es la ofrenda de santificación por nosotros. La Biblia dice en Hebreos 10:14, ahí tenemos la realidad de lo que se menciona aquí en el versículo 22 de Levítico capítulo 8. La realidad del carnero de las consagraciones es Cristo, y esa realidad está revelada en Hebreos 10:14. Mire lo que dice. Léalo conmigo, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para que Aarón y sus hijos fueran consagrados como sacerdotes. Tenía que morir un carnero como ofrenda de consagración. Tuvo que morir un carnero como ofrenda de santificación, sombra y figura de la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su muerte fue a la cruz como carnero de consagración, para que ahora la iglesia, para que ahora los creyentes, para que ahora los cristianos, para que ahora nosotros tengamos la posición de reyes y sacerdotes delante de Dios. Y a mí lo que me impresiona, hermanos, y me gozo profundamente en mi alma, en mi espíritu, es lo que dice esta palabra, este texto, la realidad de lo que tenemos ahora en Cristo. Esto es profundo, la realidad de lo que ahora usted tiene en Cristo. Nosotros éramos pecadores, andábamos en el mundo perdidos, muertos en delitos y pecados, pero Cristo fue a morir en la cruz como carnero para santificarnos, y su muerte se le compara bíblicamente como una ofrenda, una sola ofrenda. Por eso Cristo una sola vez estuvo en la cruz, una sola vez fue a la cruz y murió en una cruz, pero ya no está en la cruz. Tampoco debemos de mirarlo en una cruz como la religión tradicional lo trae todavía crucificado ahí en el pecho, en una imagen. Él fue a la cruz, pero ya no está en la cruz. Dice que una sola vez como ofrenda en la cruz hizo perfectos para siempre a los santificados. La muerte de Cristo en la cruz fue la ofrenda de santificación de tu alma, de mi alma. La muerte de Cristo en la cruz es la ofrenda perfecta, justa, hermanos, poderosa, una sola ofrenda eficaz, efectiva, para que ahora nosotros seamos perfeccionados en Cristo Jesús y seamos santificados en su muerte para siempre, para siempre. O sea que la muerte de Cristo en la cruz es total, es completa. Cuando Él dijo, estaba muriendo en la cruz y dijo, consumado es, ahí terminó para siempre la santificación de todos nosotros. Ganó nuestra santificación. Nuestra santificación es una realidad. Nuestra consagración ahora en el nuevo pacto como real sacerdocios, como sacerdotes, es una realidad, porque la muerte de Cristo logró esa realidad para nosotros. La muerte de Cristo nos hace perfectos delante de Dios. Quizá delante de los hombres tenemos muchos errores, quizá delante de los hombres tenemos muchas debilidades, muchas imprudencias, pero por la sangre y por la muerte de Cristo delante de Dios estamos justificados. Ahora en Cristo, hermanos, el Padre ya no mira nuestros pecados, mira la sangre, mira la obra, mira la ofrenda perfecta de Cristo. Por eso cada vez que tú vienes a Cristo, invocas el poder de Cristo, invocas la sangre de Cristo, tú eres justificado, tú eres perdonado. Nuestros pecados pasados quedaron cancelados. Todo lo que usted hizo antes de Cristo para Dios ya no existe.
todo lo que yo hice antes de mi conversión para Dios ya no existe, ya no vale, hermano, porque la ofrenda de Cristo, su muerte en la cruz, nos hizo perfectos para siempre a los que hoy somos consagrados como real sacerdocio. Esta es la realidad, hermanos. Un carnero murió para la consagración de Aarón y de sus hijos para siempre. Y Cristo murió para que los creyentes ahora seamos perfeccionados y seamos santificados para siempre. Vamos a regresarnos a Levíticos capítulo 8 y estaremos continuando con el versículo 23. Mire lo que pasó después. Después que el carnero es sacrificado, póngale discernimiento a esto. Esto es poderoso, hermanos. Si logramos discernir espiritualmente esto, el entendimiento, se lo voy a decir de esta manera, el discernimiento espiritual de Levíticos capítulo 8 versículo 23, si logramos discernirlo espiritualmente, si logramos entender este texto, esta palabra, nos capacitará para llevar una vida de consagración delante de Dios. Nos ayudará a entender el por qué tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que privarnos de muchas cosas por causa de la consagración y por causa de la sangre que fue vertida sobre nosotros. Cuando yo estaba orando, dije: Señor, ahora entiendo el por qué, la importancia de la sangre sobre nosotros. Yo no sé si usted puso atención a la oración. El por qué la sangre debe estar sobre nosotros. Vamos a leer este texto y vamos a aplicarle discernimiento. En relación al carnero que fue sacrificado, dice que lo degollaron. Y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. La sangre de aquel carnero, hermanos, fue aplicada directamente sobre la persona de Aarón. Es la primera vez que se menciona en Levíticos capítulo 8 que la sangre de un animal consagrado a Dios como ofrenda, sacrificado a Dios como ofrenda, era aplicada sobre una persona, sobre un cuerpo. En los sacrificios del becerro, en el sacrificio del carnero del holocausto, los dos sacrificios anteriores, los dos animalitos que fueron sacrificados previamente, la sangre de esos animales fue derramada en expiación sobre el altar. Pero fue hasta este tercer sacrificio, el carnero de las consagraciones, hermanos, que la sangre se aplica directamente sobre Aarón, sobre su persona, sobre su cuerpo. Sabemos por la palabra que todo en la ley de Moisés, en la ley antigua, todo era santificado por sangre. Y sin derramamiento de sangre no había santificación. La sangre es para limpiar, la sangre es para santificar, la sangre es para purificar el pecado, la maldad en el hombre. Y aquí, hermanos, la sangre de este carnero fue puesta sobre la persona de Aarón. La sangre sobre el cuerpo de Aarón era como un sello de Dios en relación a su persona como sacerdote. La sangre santificaría la vida de Aarón para siempre. Por ello, de manera simbólica, la sangre fue puesta sobre el lóbulo. Este es el lóbulo de la oreja derecha.
sobre el pulgar de la mano derecha, como un sello. La sangre estaría como una marca, como un sello. La sangre sobre el pulgar del pie derecho. ¿Por qué el pie derecho? Porque la fuerza del hombre está en la parte derecha, excepto los que son zurdos. Pero la mayor parte de las personas, lo común, lo normal es que lo más práctico, lo más poderoso, lo más vigoroso esté del lado derecho. Entonces, hermanos, todo esto tiene un simbolismo. Todo esto es parte de una realidad espiritual. Que la sangre fuera puesta sobre el lóbulo de la oreja habla de una realidad espiritual. Es figura, que la sangre sobre el lóbulo de la oreja es figura de una realidad, igual que la sangre sobre el pulgar y la sangre sobre el pie. ¿Qué significado tiene todo esto? En relación a Cristo. Cristo es el carnero. La sangre del carnero representa a Cristo. La sangre sobre Aarón representa la sangre de Cristo sobre nosotros. La sangre de Cristo debe de estar presente en nuestras vidas. Bienaventurado serás, bienaventurado eres si la sangre de Cristo como carnero de consagración está sobre tu oreja, está sobre tu mano, está sobre tus pies. ¿Qué significado tiene la oreja? ¿Qué espiritualmente qué significa que la sangre estuviera sobre la oreja? Espiritualmente, ¿qué significa que la sangre estuviera sobre la mano, en el pulgar? ¿Qué significado tendrá que la sangre estaba sobre el pulgar del pie? Sombra y figura de qué es. Vamos a explicarlo. La sangre sobre el lóbulo de la oreja de Aarón significa que sus oídos, él como sacerdote, como servidor de Dios, como ministro de Dios, Aarón como ministro de Dios, como sacerdote, como servidor de Dios, sus oídos tenían que ser consagrados por la sangre del sacrificio. En relación a nosotros, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que tener la sangre de Cristo en sus oídos, para que sus oídos estén limpios, para que sus oídos estén consagrados, para que sus oídos tengan la capacidad de oír espiritualmente la voz de Dios. Tus oídos tienen que estar consagrados a Dios. Por ello antiguamente se nos enseñó, y yo vengo de la vieja escuela, la vieja escuela del evangelio de hace 30, 40 años. El evangelio que me transmitieron mis abuelos, mis padres. El evangelio que yo escuché en mi niñez, en mi infancia. Y en la antigüedad de la doctrina del evangelio conservador antiguo nos enseñaron que los cristianos no debemos de andar escuchando cosas que no edifican y que no son para la gloria de Dios. Ahora voy a hablar en relación un poquito a la música. Hay cristianos, hay creyentes que escuchan alabanzas, pero también escuchan cuanta porquería del mundo, canciones mundanas llenas de malicia, de maldad, de brujería, de hechicería, de fornicación y cuanta basura. Hermanos, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, nuestros oídos tienen que estar dedicados a Dios, consagrados a Dios. Y si vamos a escuchar algo que sea para la gloria de Dios, que sea algo que me edifique, que sea algo que promueva, que sea algo que fomente mi vida espiritual, que si voy a escuchar algo con mis oídos en relación a la música, que sea una música espiritual, que sea una música que exalte el nombre de Cristo, que sea una música que glorifique a Dios. El sacerdote Aarón, sus oídos fueron consagrados con sangre para escuchar únicamente todo lo de Dios. Pero hoy hay un problema en la juventud
Escuchan alabanza cristiana, pero también escuchan canciones mundanas de los grupos diabólicos, ateos, que no creen en Dios. Ahora lo hacen por ignorancia, pero hoy te estoy hablando de una realidad espiritual. Aarón nos enseña, la sangre en el oído de Aarón me enseña que el oído del creyente debe estar consagrado a Dios. Más si somos ministros, con más razón si ministramos acá arriba, si servimos a Dios, si predicamos, si tocan, si cantan, sus oídos tienen que estar consagrados a Dios. Por esa razón mucha gente, muchos creyentes dicen: ay, es que yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo vas a oír? ¿Cómo vas a tener la capacidad de discernir espiritualmente la voz de Dios si tus oídos están sucios? Y no estoy hablando literal, estoy hablando en términos espirituales, Estoy hablando en términos espirituales. ¿Cómo quieres tener esa capacidad de oír, de discernir espiritualmente la voz de Dios en tu persona si andas escuchando cuanta basura? Los cristianos ya no tenemos que oír canciones del mundo. Nada de eso. Todo eso es parte de la vida antigua, pecaminosa antes de Cristo. Porque todo eso contamina. Todo eso ensucia. Los cristianos, en relación al oído, nuestros oídos tienen que estar consagrados a Dios. No tenemos por qué andarle prestando atención a los chismes, a las calumnias, a las mentiras, a todo lo malo, a todo lo negativo, a todo lo perverso. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Sangre sobre el lóbulo de la oreja habla que tus oídos estén consagrados solamente para oír a Dios, y todo lo que sea para su gloria y todo lo que sea para tu edificación espiritual. Esa es la realidad de la palabra. Así que si usted es uno de esos creyentes que le gusta escuchar a Dios, pero también le gusta escuchar al diablo con las canciones que le cantan, tiene que hacer un alto. Tiene que reconsiderar esto, que la sangre de Cristo debe ser una realidad, limpiando, consagrando. Hermanos, la sangre debe ser como un filtro en mi vida para determinar qué escucho y qué no debo de escuchar. La sangre estaría sobre el lóbulo de la oreja, símbolo de consagración. Por eso era el carnero de la consagración. La sangre derramada era sangre de consagración, sangre para consagrar el oído, figura de la realidad que ahora debemos de vivir nosotros los creyentes. Amén. Nada maligno, nada diabólico, nada sucio, nada que me contamine, nada que me pervierta, nada que me incite a la rebeldía, nada que me incite a la violencia, nada que me incite a la rebelión, nada que me incite a la desobediencia, nada que me incite al pecado, nada. Mis oídos estarán consagrados para oír todo lo que venga de Dios, sea por palabra o sea por medio de una alabanza. Bendito es el nombre del Señor. Esa es la realidad. ¿Dónde más estaba la sangre? Sobre la mano. La mano representa acciones, lo que tú haces. Esto es más fácil de entender y discernir. Que la sangre estuviera sobre la mano derecha de Aarón representa que las acciones de Aarón tenían que cambiar. Ahora las acciones de Aarón serían de un hombre santo, consagrado. Ahora sus acciones estarían a la altura de su posición. Ahora sus acciones, a partir de esa ceremonia, a partir de esa consagración, sus acciones humanas ya no serían las acciones de una persona común, normal, del montón de la tierra. Ya no. Ahora sus acciones estarían a la altura de su sacerdocio. Ahora él, la sangre en su mano, estaba dando a entender que sus acciones serían consagradas para que actuara e hiciera todo lo propio de un verdadero siervo, ministro, servidor, sacerdote de Dios.
Y así como la sangre del carnero estaba sobre la mano de Aarón, así la sangre de Cristo, escuche y aprenda, así la sangre de Cristo debe de santificar tus acciones humanas, tus acciones que haces diariamente deben de estar a la altura de lo que usted es en Cristo. ¿Qué es lo que somos en Cristo? Sacerdotes. ¿Qué es lo que somos en Cristo? Ministros, porque ministramos su presencia. Cada vez que le adoramos, le estamos ministrando. Cada vez que le cantamos, le estamos ministrando. Cada vez que oramos, le estamos ministrando. Lo que estoy haciendo ahorita, estoy ministrando a Dios y estoy ministrando a ustedes. Y mis acciones como servidor de Dios tienen que ser acciones santificadas, consagradas. Esto implica que yo como sacerdote, yo como creyente ahora en el nuevo pacto, al ser parte del real sacerdocio, yo no puedo hacer lo que todo mundo hace. Yo tengo que privarme de muchas cosas que la gente del mundo hace. Yo tengo que dejar de hacer muchas cosas comunes para la tierra, pecaminosas, comunes para el ser humano. Y aplica para todos los creyentes, porque en Cristo toda la iglesia, los creyentes que han nacido de nuevo, forman el real sacerdocio. El real sacerdocio es la iglesia, somos nosotros, y la sangre de Cristo debe de estar de por medio en lo que hacemos de nuestra vida humana. No podemos igualarnos a la gente del mundo, no, porque la sangre de Cristo debe de estar santificando mis acciones. Esa es una realidad expresada en la sangre sobre la mano de Aarón. Usted debe de considerar que en su trabajo usted ya no puede portarse como los demás del montón que no tienen a Cristo. Usted tiene que ser diferente. Si es que la sangre de Cristo está en usted. ¿Qué significa la sangre sobre el pie derecho? ¿Para qué se ocupan los pies? Para caminar, para andar, para moverse. La sangre de aquel animalito, aquella ofrenda de consagración, fue puesta sobre el pie de Aarón para que su caminar, para que su andar en Cristo fuera santificado, en Dios fuera santificado. Nuestro caminar tiene que ser diferente en Cristo. Nuestro andar tiene que ser diferente en Cristo. Y cuando estoy hablando de nuestro andar, estoy hablando de la manera de cómo vivimos. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Se está expresando Cristo en su forma de vida? ¿Se estará expresando la obra de Cristo en su diario caminar? El creyente es llamado a llevar una vida santa, consagrada. Tu andar, mi caminar en Cristo debe de ser consagrado si la sangre realmente está en nosotros. Tres cosas importantes en el cuerpo de Aarón: su oreja, símbolo de oír; sus manos, símbolo de sus acciones; sus pies, símbolo de su caminar, su trayectoria, su mover en esta vida. Todo ello habla de la consagración completa de su persona. Gloria al nombre del Señor. Versículo que sigue, 24. Aarón, porque era la cabeza, pero también sus hijos. Y cuando está hablando de hijos, está hablando de aquellos creyentes que son jóvenes. Está hablando de aquellos creyentes que empiezan, porque también son parte del real sacerdocio. Aarón representa la madurez en el creyente, la experiencia en el creyente. Los hijos representan, hermanos, los que inician, los que comienzan, los que van empezando. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas,
sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor. Mire, la sangre sobre ellos y la sangre sobre el altar. Es decir, los comprometió. ¿Con qué? Los comprometió con Dios. El creyente que tiene la sangre de Cristo sobre él debe de estar comprometido, totalmente comprometido con la obra de Cristo en la cruz. Por ello, primero la sangre fue puesta sobre ellos, y de esa misma sangre agarraron otra porción, una porción de esa misma sangre, y la rociaron sobre el altar, símbolo de la cruz. Si realmente la sangre de Cristo nos ha santificado, nuestra vida debe estar comprometida con la obra de la cruz, con la obra de Cristo. Si no estamos comprometidos con la obra redentora de Cristo, no somos del real sacerdocio. Pudiera ser que hay gente que está dentro de los templos y que no estén y que no sean parte del real sacerdocio, porque lo que te compromete con la obra de Cristo en la cruz es la sangre. Por eso la misma sangre que fue puesta sobre la oreja, sobre las manos, sobre los pies de los sacerdotes, esa misma sangre fue puesta sobre el altar. ¿Por qué? Porque ellos estarían consagrados, dedicados a la obra del altar de Dios, al servicio del altar. Ellos estarían dedicados, consagrados para ministrar las cosas sagradas a Dios. Y mire que hoy no le damos importancia a eso. Y a veces yo me detengo como pastor para no herir conciencias o sentimientos. Pero si eso lo aplicáramos literalmente, hermanos, a los que ministramos acá arriba, ay, hermano de mi alma, muchos no serían dignos de estar ministrando. Por eso una vez se lo dije, creo, al hermano Adán. Él está aquí, la hermana Santa. Digo, ustedes son responsables de sus hijos, si están acá arriba o no están arriba, según su comportamiento en la casa. Y también todos los demás que nuestros hijos ministran acá arriba. Tenemos que ser responsables. Aarón y sus hijos, consagrados. Y uno como padre sabe si el hijo puede pasar o no puede pasar. Amén. Tiene la autoridad como cabeza. Los conoce. Entonces, mis amados hermanos, la sangre nos compromete a vivir en santidad porque ministramos a Dios. Hermanos, que ministramos, somos servidores de Dios. Está de por medio la sangre en lo que hacemos para Dios. No hagamos en vano la sangre de Cristo. No tengamos en poco la sangre de Cristo, porque un día daremos cuenta de ella. Ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Yo soy responsable de la sangre de Cristo. Y un día, hermano, por lo que yo hago, por lo que yo ministro para Dios, un día voy a dar cuenta del valor de esa sangre. Usted que ministra, usted que sube a tocar, a cantar, a predicar, a enseñar, usted es responsable de la sangre de Cristo. Porque si usted sube a ministrar, a servir, es por la sangre de Cristo que lo limpió, lo santificó y lo capacitó para que pueda hoy servir en la obra de Dios como ministro del altar, en su presencia. Pero si usted no valora la sangre de Cristo, usted un día va a dar cuenta de esa sangre que no valoró.
Nuestros hijos, si suben a ministrar, un día daremos cuenta de esa sangre. Si sabemos que nuestros hijos no son dignos de estar arriba en el altar, un día vamos a dar cuenta de esa sangre, por no importarnos la sangre de Cristo, por importar más que mi hijo se sienta a gusto, en lugar de poner primero la sangre de Cristo. Un día vamos a dar cuenta de esa sangre, porque es la sangre la que nos da el derecho de ministrar. Era la sangre sobre la oreja, sobre la mano, sobre el pie de Aarón, que lo capacitaría para que se presentara en el altar, porque ahí estaba la sangre. Por la sangre santificado. Y algo más tremendo está en el versículo 25, hermano. Mire, hay detalles poderosos del Espíritu Santo. El por qué la sangre estaría sobre él y sobre el altar. ¿Qué iba a hacer Aarón? ¿Cuál era su oficio? ¿Por qué tanta exigencia? Versículo 25. Después tomó la grosura. La grosura representa a Cristo. Lo más fino de Cristo. Lo más especial de Cristo. Lo más exquisito de Cristo. Lo más valioso de Cristo. Porque era la grosura del carnero. La cola. Toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Todo esto eran partes del cuerpo del carnero. Todo estos hablan detalles profundos de la personalidad de Cristo. Todo esto. Y todo esto, mire, versículo 26. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Yahvé, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. ¿Dónde la pusieron? Versículo 27. Lo estoy leyendo y ahorita lo voy a explicar. La grosura, las partes internas, las partes blandas del cuerpo del carnero, y la torta de pan, los hojaldres, el pan mezclado con aceite, fue puesto ¿dónde? En las manos de Aarón. En las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Quédese con ese pensamiento. Aarón llevaría en sus manos la grosura, el hígado, los riñones, la cola, los hojaldres, la torta, el pan de harina con aceite. Las manos del sacerdote estarían llenas. Entraría al lugar santísimo, entraría al lugar santo para ministrar a Dios con las manos llenas, llevando la grosura. Ponme el versículo 25. Versículo 25. Esto era lo que llevaría a Aarón en sus manos. Llevaría, hermanos, en figura, Aarón estaba llevando lo mejor de Cristo. En figura, Aarón como sacerdote estaría llevando lo más fino, lo más valioso, lo más poderoso, lo más exquisito. Versículo 25 habla de Cristo, habla de realidades espirituales que tienen que ver con Cristo, porque estas partes eran del cuerpo del carnero sacrificado que representa a Cristo. El creyente, usted como creyente, en sus acciones lleva el peso, lleva la carga, lleva la responsabilidad de lo poderoso de Cristo, lo más profundo de Cristo. Yo como ministro, como real sacerdote, hermano, ahora en el nuevo pacto, la iglesia como real sacerdocio lleva en sus manos a Cristo. Cristo debe estar expresándose en lo que yo hago, en lo que tiene que ver con mi persona. No es cualquier cosa lo que llevamos. Sobre nuestras manos descansa la persona de Cristo. Además, sobre nuestras manos van representados y expresados los creyentes. Versículo 26. Todo lo que se menciona en el versículo 26 significa la vida del creyente consagrado y dedicado a Dios. El canastillo de los panes sin levadura,
panes sin levadura significa creyentes consagrados a Dios. Tomó una torta sin levadura. Habla también de la vida de la iglesia. Una torta de pan con aceite. Habla de los creyentes mezclados con el Espíritu, la obra del Espíritu. Y un hojaldre. Fíjese, los creyentes consagrados mezclados con lo más profundo de Cristo. Los panes, la torta habla de los creyentes santificados, sin levadura, sin pecado, sin maldad. Y en esa vida de consagración se me complica poder transmitir estas realidades tan profundas, hermano. Creyentes consagrados, dedicados, ungidos. El pan de aceite, hermano, habla de la unción, la presencia del Espíritu Santo en aquellos que viven en consagración sin levadura. Y en esa condición de consagración y santificación nos unimos a Cristo. Nos unimos con lo mejor de Cristo. El creyente, cuando está limpio, sin levadura, sin pecado, sin maldad. El creyente, cuando está ungido, cuando tiene el aceite, se une, puede experimentar la realidad de unirse con lo más profundo, con lo más fino, con lo más poderoso de Cristo. Por ello los panes los ponían ¿con qué? Con la grosura y con la espaldilla derecha. Es decir, en sus manos Aarón llevaba en figura todo lo mejor de Cristo, pero también en figura todo lo mejor de los creyentes consagrados. En este sentido, Aarón representa también a Cristo, hermanos, en ese aspecto. Versículo 27. Y lo puso todo en las manos de Aarón. ¿Te das cuenta lo que vamos cargando, lo que vamos llevando? Y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda. La ofrenda mecida es que agarraban, hermano, y le hacían así, mire, delante de Dios. Aquí está lo mejor de Cristo con los creyentes consagrados, sin malicia, con la unción del Espíritu. Una ofrenda perfecta. Versículo 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, de los sacerdotes, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Yahvé. ¿Qué significa eso? Cristo expresado como ofrenda en la vida de todos los creyentes consagrados a Dios como real sacerdocio. Esa es la realidad del versículo 28. Cristo expresado en la vida de aquellos creyentes consagrados como real sacerdocio a Dios. El 29, ya para finalizar. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Yahvé, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Moisés en este sentido representa al Padre. En ese aspecto representa al Padre. Como una parte de aquel carnero era para su disfrute, para su deleite. Aquella ofrenda con la carne, parte del carnero, y con los panes de levadura, la presentaron a Dios como ofrenda, y de eso Moisés agarró una parte para su comida, para su disfrute, para su complacencia. Hermanos, aquí nos detenemos. He hablado muchas cosas, espero que usted las haya comprendido.
y en algo le haya ayudado. Yo sé que la palabra es un poco complicada a veces para entender. Hay cosas que las entendemos así, hay cosas que necesitamos mucha atención, hermanos, para poder encontrarle el sentido profundo a la palabra. Pónganse en pie, por favor.